hace algunas semanas ¿Sabes ya la lista que elegiste? ¿Qué que le comiste gustó. anoche? ¿Qué Bueno, comí yo? bueno, Todo. lo cierto es que hace algunas semanas que se presentó, por lo menos nos hicieron llegar, un trabajo muy, pero muy interesante que se llama precisamente Medios sin Violencia. Medios sin Violencia que surgió un poco a la par, ahora cuando lo vamos a profundizar un poco más, y tiene que ver cuando se conocían las denuncias contra el periodista por las actitudes permanentes de acoso y de violencia del periodista Pedro Brieger, la urgencia de políticas de abordaje y prevención en América Latina, un laburo que nosotros conocíamos desde hace algún tiempo precisamente porque nos habían consultado acerca de los protocolos del laburo que se venía haciendo desde FARC con relación al tratamiento de los medios sobre los casos de violencia. Y esto es un trabajo realizado por Belén Espineta, por Cintia Bención y por Sandra Chaer. Todas ellas integran la organización Comunicación para la Igualdad y estamos con Sandra ahora conectados y conectadas en este momento. ¿Cómo estás? Buen día, gracias por sumarte a Resábado. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Un gusto. Bien, muy bien. Bueno, contanos un poco de este trabajo que le cuento rápidamente a la audiencia. Es un laburo de abordaje en toda América Latina, que entre algunos de los puntos, para situarnos regionalmente, ustedes lo que hacen hincapié, o por lo menos lo que mencionan dentro del laburo, es que recibieron, por ejemplo, en México una muy buena aceptación por parte de medios y de dueños de medios de comunicación a responder sobre justamente cómo laburaban este tema en sus medios de comunicación, a diferencia de lo que pasa aquí en nuestro país, donde recurrentemente solicitaron entrevistas a diferentes dueños de medios de comunicación, por ahí si se quiere, de los más masivos o hegemónicos, y la respuesta recurrentemente fue negativa a dar esas entrevistas. Sí, lo que decís es cierto, el trabajo empezó hace un año, en agosto del año pasado, septiembre, y la idea era relevar la existencia de protocolos de violencia de género en medios de América Latina. Entonces, bueno, teníamos varias estrategias. Por un lado, hicimos una encuesta que fue autoadministrada, que circuló por redes de periodistas de toda la región. Por otro lado, hicimos entrevistas en forma personal, 22, y en este caso, buscando esas entrevistas es que nos pasó lo que acabas de comentar, que fue muy significativo. Esas entrevistas se hicieron en el verano, entre enero, fines de diciembre e inicios de marzo, y en Argentina fue imposible que, aún no voy a dar nombres, pero todos los medios más conocidos que se puedan imaginar, tratamos de hablar con todos. Y bueno, no tuvimos resultado, y en otros países sí llegamos a medios grandes, ¿no? Porque si hablas de periodistas que trabajan dentro de los medios o de medios más chicos, no tuvimos problemas en ningún país. Y después había una tercera fuente de información que fue el análisis directo de los protocolos, que ahí también es lo que Sí. comentaste, que les preguntamos por la existencia de protocolos en todos los medios de la región. Que ahí un poco ustedes el número que comentan es que hay un 57% de los medios de comunicación que fueron consultados que no tienen protocolo de violencia de género, y que, bueno, además son 95 medios de 14 países de América Latina y el Caribe. Ustedes además hacen la verdad que está muy, muy interesante el trabajo de investigación que han realizado y es como muy buen insumo también para pensarse desde el lugar de la comunicación y de los medios, porque además hay un momento en el que se comparan protocolos, un momento de abordaje. De hecho, está el de Estación Sur ahí comparado, y yo me detuve como a leerlo en atención, a ver, bueno, uy, esto, no sé, lugares como preguntas que tenemos sin respuesta, que me pareció también como, bueno, esto no lo vimos, o no vimos cómo contestarlo ahí, que me parece importante para revisarlo y para repasarlo también. Pero digo, ¿por qué se daba esto de que estos medios no pudieron ahondar sobre por qué no tienen protocolo? ¿Cuáles son las miradas que hay sobre lo que tiene que ver con las violencias? Y cuando hablamos de violencia en los medios de comunicación, por ahí está bueno que puedas enumerar algunas de las cosas que se definen de esta manera. Sí, vos podés ver la parte del vaso vacía, que es el dato que acabas de mencionar, y podés ver también la parte llena, que es que 43% de los medios tienen. ¿Por qué digo esto? Claro. Porque de los 27 protocolos que nosotras analizamos, hay 25, o sea, casi la totalidad, que son posteriores al 2015. Entonces, nosotras, ahí lo que vemos es que Pos Ni Una Menos, que no solamente sabemos que fue en Argentina, sino que impactó en toda la región,
cuando se empieza a hablar mucho más y a visibilizar la violencia, esto también impacta en las redacciones periodísticas, así como debe haber impactado en todas las empresas. O sea, nosotras trabajamos con organizaciones de medios, pero yo supongo que si vas a otros campos esto debe ser similar. Las empresas empiezan a tener conciencia de que hay que abordar las situaciones de violencia hacia adentro. Me parece que esto es una gran ganancia a partir del Ni Una Menos y después quizás a nivel internacional con el Michu, ¿no? Pero sobre todo pensemos en América Latina, en nuestros hitos. Entonces, la verdad, nos parece bastante positivo que casi la mitad de los medios, en un proceso que no tiene 10 años todavía, hayan incorporado protocolos. Que estaría bueno que fuera una mayor cantidad, seguramente, pero vos lo que ves es claramente un proceso en el cual se empieza a hablar de la violencia, empieza a haber sensibilidad en relación con su tratamiento. Quedan todavía muchas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, hay medios, sobre todo grandes, donde hablando con las y los periodistas que trabajan dentro de esos medios, te dicen, yo sé que el medio tiene un protocolo, pero nunca lo vi. Claro. O sea, el protocolo no está disponible y sabemos que, bueno, un derecho tiene que tener, que ser informado para que la ciudadanía, en este caso la gente que trabaja en ese medio, se lo apropie y lo pueda reclamar. Entonces, todavía quedan caminos por recorrer. O hay medios que tienen protocolos, pero igual siguieron incurriendo en situaciones de violencia. O sea, con esto decir que el protocolo no es que Claro, resuelve claro. todo, es un indicador que nosotras usamos para medir, que no fue el único, porque también preguntamos cómo funcionaban las áreas de violencia, etcétera. Tratamos de ir un poquito más allá. No sabemos por qué hay medios que no lo tienen, porque además la respuesta de mi medio tiene o no tiene eran encuestas anónimas y Claro. no preguntábamos por Claro. qué el Claro, no medio no lo tenía. pensar, digo, no pensar el protocolo como cuando vos ves El Exorcista que funcionaba como la cruz contra con el el que estaba padeciendo, digamos, no es que te libera de la situación de las violencias, sino por ahí pensarlo desde un lugar de te permite tener un bagaje de una claridad sobre cómo actuar, que me parece que quizá también es importante para la organización del medio, para el laburo del medio y para las personas que están sufriendo una situación de violencia, que ustedes también describen. Cuando hablamos de situaciones de violencia, hablamos de situaciones, por ejemplo, que son ámbito físico principal del trabajo, hay un 48%, hablamos de redacciones y de estudios, hablamos de entornos digitales, esto es alrededor de un 27%, redes sociales, correo electrónico, combinación de ambos espacios, un 15,5%, y ámbitos laborales expandidos, coberturas y viajes, que ahí, bueno, obviamente me lleva a pensar directamente en las principales denuncias que hubieron por parte de las colegas periodistas en relación a Pedro Brieger, que eran situaciones que se daban recurrentemente en lo que tenía que ver con eso, y que las formas predominantes de la violencia fueron psicológica, un 65,5%, verbal, el mismo número, de acoso sexual, un 28%, digital del 21%, 19% malos tratos, 12,5% física y 5% económica. Yo lo dejo a Manuel, que nos había pedido hacer una pregunta, pero ¿en qué medida se pudo, digo, qué pasó con este laburo que fue bastante en paralelo a todo lo que tenía que ver con las denuncias que se daban y la actuación de periodistas de Argentina con relación a lo de Pedro Brieger? ¿Hubo más llamados de los medios? ¿Hubo alguna profundización bueno, hagamos una nota sobre esto, nos parece importante? O bueno, no, ya está, con todo lo de Brigger cubrimos el tema y esto lo dejamos para otro momento. Sí, no particularmente. Efectivamente, es como vos decís, nosotras estábamos lanzando la campaña en el mismo momento en el que se empezaron a conocer las denuncias contra Brieger. En ese momento todavía no estábamos haciendo la prensa, empezó un poquito después, pero te diría que la receptividad de la prensa fue buena en todos los países, la estamos haciendo regional, no es que Argentina, por haber tenido este caso, tuvo como un mayor interés. Bueno, después eso ya depende de cada medio. Me parece interesante porque nosotras en el periodismo sabemos, los viajes son algo habitual, pero en general, en todos los rubros, en todos los sectores, esto de los ámbitos laborales expandidos suele ser algo más bastante común, porque bueno, vos estás fuera de la situación de la oficina y quizás entonces ahí quien es agresor piensa, me van a ver menos, voy a estar un poco más protegido. Bueno, nada, distintas situaciones por las cuales es común que la violencia, el acoso sexual, el abuso sexual se dé en estas situaciones. Mismo caso también de D'Arté, ¿no?
Sandra, ¿cómo fue trabajar con estas temáticas en un contexto donde está tan en auge el antifeminismo, por decirlo de alguna manera, donde frente a una situación como esta hay gobiernos que te dicen eso es ideología de género o eso es Agenda 2030, digo, donde está tan legitimado el discurso antifeminista? Sí, a ver, vuelvo a decir, las entrevistas, que fueron 22, las hicimos en el verano. Em, Nosotras no notamos en particular, ni en Argentina ni en otros países, eh, como o rechazo o resistencia por justamente que estuviéramos abordando temas de género. La gente que nos dijo que en sus medios había problemas parecieran ser problemas más antiguos vinculados a estructuras patriarcales de esos medios, más anquilosados, pero no vinculados a la coyuntura específicamente, donde me parece que sí emerge muy claramente la coyuntura de extremas derechas es en, digamos, los casos de violencia digital, ¿no? Nosotras ahí, si te fijas en cuando hablamos de los agresores online, lo que decimos es que el sector gubernamental y político son el 31,5% de los agresores online y los sectores antigénero un 15%. Y ahí encontramos denuncias relatadas, quizás no entrevistamos a las mismas personas damnificadas, pero sí relatadas de Milei, de Bolsonaro. En principio te diría de Claro. ellos dos como líderes que de extrema derecha, casos muy conocidos, como en Brasil es el de Patricia Campos Melo. Bueno, y acá te relataban algunas colegas las situaciones que en ese momento se estaban viviendo, que fueron las primeras, porque ya te digo que las entrevistas fueron en el verano. Ujú. Sandra, esto respecto de los, vos decías, bueno, el vaso medio lleno, veamos que hay un montón de medios que sí tienen el protocolo, pero ¿cómo ves que pasa en los medios que no lo tienen, que sé que sobre todo son los medios más grandes, cuando después tienen una situación en la que hasta les convendría haber tenido un protocolo, porque uno ve que casos como, bueno, hablaban el de Brigger, había pasado con Antonio Laje, había habido una situación así, y que a veces las respuestas salen muy como a las apuradas para salir a responder y justamente ante una emergencia por no haber previsto, ¿no? Sí, muchos medios grandes tienen protocolo, Ajá, ojo, ah, no creas, porque al revés, es al revés, porque lo que pasa es que en general tienen más recursos económicos y recursos humanos para tanto para generar un protocolo como para crear un área específica. Acá yo ajá. creo que los que están con mayores problemas son los medios intermedios, podríamos decir, en tamaño y quizás con medios privados intermedios, porque, a ver, los grandes tienen recursos y tienen en general una presión vinculada a las audiencias y en algunos casos directamente a la cotización. Ujú. Nosotras habíamos hecho otras investigaciones en el pasado, donde, por ejemplo, cuando el diario Clarín creó el Comité de Diversidad, que de esto hace ya varios años, había sido por presión el grupo Clarín, ¿no? Por presión de las personas de la cotización en bolsa del medio, o sea, por presión de los inversores del medio. Entonces, Perdón, ahí ¿estas cuestiones influyen en las cuestiones que vos claro, decís? acá te parece que no, porque nosotros en Argentina quizás esto no se menciona, pero todo lo que es DEI, digamos que tiene que ver con diversidad e inclusión en Ajá. las organizaciones, en el mundo desarrollado, en el norte global, digamos, está muy presente. Si vos no llevas adelante este tipo de políticas, tenés limitaciones. Entonces, cuando un medio cotiza en bolsa, hay presión de los inversores en este sentido. Esto tiene que ver con la tan denostada Agenda 2030, ¿no? O Claro. sea, que es la agenda que justamente rechazan las extremas derechas porque es una agenda muy fuerte en términos de inclusión y diversidad. Entonces, sí, las empresas grandes te diría que no tienen el mayor problema, las chicas, las organizaciones chicas, sean empresas o tercer sector, sociedad civil, tampoco por razones diferentes, que es que tienen en general mucha conciencia de género, y entonces el problema lo encontrás más bien en el Estado, las empresas del Estado tienen presión justamente porque son medios públicos y el problema lo encontrás quizás más en las de tamaño medio privadas, que son las que no están afectadas, entre comillas, por ninguna de estas cuestiones que mencioné.
Claro, ahí me pareció interesante esto de la, bueno, dentro del relevamiento que se hace sobre cómo se abordan estos temas, de cómo se elaboran hacia dentro de los medios de comunicación, y ustedes hacen un destacado que dicen, predominan las charlas informativas y los talleres de capacitación, los cuales son bien valorados, y escasean en cambio las campañas. Eso me pareció también como muy interesante para poner en perspectiva, porque es verdad, estamos como todo el tiempo en una instancia de capacitación, formación. Muchas veces las instancias de formación y de capacitación vienen fundamentalmente de demandas por parte de los compañeros varones, pero no tenemos bueno, ni los medios, una política de campaña sobre cómo laburarlo, pero sobre todo no hay campañas a nivel social, ¿no? O a nivel Gubernamental. visibles. Bueno, claro, a este Estado, la verdad, a este Estado nacional me resulta difícil pedirle algo así, pero a otros estados provinciales o estados municipales, sí me parece que sería muy importante poder poner en perspectiva desde la campaña, y sería un buen momento además para ponerlo en debate, en agenda, para mostrarlo también, que me pareció como interesantísimo porque hay muchas situaciones en las que, primero, en situaciones de violencias, en cualquiera de todas ellas, ¿no? La pregunta siempre es, o la demanda siempre está puesta en otro. ¿Y qué hizo el sindicato? ¿Y qué hizo tal? Bueno, miremos un poco cuáles la son las típica es, acciones ¿qué que dicen las hacemos. feministas? Bueno, ¿dónde están las o sea, es feministas? tu propia Claro. responsabilidad, No, además. explotó YPF. ¿Y las feministas qué Claro, dijeron? empezás a hacer tu responsabilidad la intervención de lo que tiene que ver con eso, y en realidad no hay un laburo concreto, no es justo decirlo así, pero faltan labores de concientización concretos sobre, bueno, qué se dice, qué identificamos como violencia y sobre todo cómo podemos abordarlo, cómo podemos modificarlo. Sí, y me parece que justamente cuando nosotras vamos al abordaje y la prevención, que es importante destacar que son todas estas herramientas, tanto el protocolo como las áreas específicas de atención, como las capacitaciones, como las campañas, son todas herramientas muy bien valoradas por la gente que trabaja en los medios. Entonces, esto si vos como empresa o como organización, porque sos del tercer sector o del Estado, lo llevas adelante, esto redunda positivamente porque tu staff lo va a valorar. Hay un 41% de valoraciones positivas de estas herramientas. O sea, la gente quiere que estas herramientas existan porque entiende que van a mejorar el clima laboral. Entonces, bueno, eso es algo que para nosotras entendemos que las empresas tendrían que estar prestando mayor atención. Exactamente. Bueno, esta encuesta representó este laburo, 95 medios de América Latina y el Caribe, que son las que están representadas en esta muestra. Lo que ustedes definen es que hay predominio de medios nativos digitales, el 30,6%, seguidos de medios audiovisuales y medios gráficos, ambos con un 24%, y por último radios un 21,4%. Y bueno, lo que contaban es que se trata en su mayoría de medios grandes, y la definición de medios grandes está dada porque son 51 o más personas empleadas, 43,5%, el 41,7% se desempeña en medios que tienen entre 1 y 20 personas, esa es la definición de medios chicos, y el 13,9% entre 21 y 50, que son los medianos, bueno, y el 0,9% dijo que no conocía el tamaño del medio en relación a lo que tiene que ver con esto. Bueno, un muy buen trabajo. ¿Dónde se puede encontrar? ¿Dónde se puede seguir y Sí, conseguir? lo pueden encontrar en todas nuestras redes de Comunicar Igualdad, que estamos en todas las plataformas digitales y obviamente en nuestra web. Bien, perfecto. Bueno, Sandra, un gusto como siempre y muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, un abrazo. Muy bien, ahí pasaba entonces Sandra Char de Comunicación por la Igualdad, justamente acerca de este trabajo. La verdad que está muy bueno, se los recomiendo. Está la versión PDF, no papel, pero además tiene un diseño muy dinámico, con muchos gráficos. Si tenés poquito tiempo para ponerte a leer, pero querés sacar números justamente para saber un poco. Y además hay una comparativa de protocolos de diferentes medios de comunicación, que es un laborito muy como específico que realizaron, y bueno, y que justamente lo que hace es abordar y pensar tratamientos para las violencias en los medios de comunicación. Como ya contaba, lo presentaron en agosto. Quiero agradecer a Mariana Fernández Camacho, que es con quien me he estado comunicando y que me lo hizo llegar también. Comunicación para la Igualdad es la organización con la que están trabajando y que realiza estudios pero muy muy interesantes. Bueno, y conversábamos entonces justamente con Sandra en este marco de este programa, que este laburo fue hecho con recursos de UNESCO y también de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe. Me pareció muy buena